Nunca pensé que iba a escribir algo así, pero necesito sacarlo de mi pecho, porque siento que me va a explotar. Soy esa persona que muchos detestan, la amante. Sí, estoy saliendo con un hombre casado. Y antes de que empiecen a juzgarme, créanme que yo misma me juzgo todos los días. Al inicio pensé que era solo un juego, una aventura, algo pasajero. Pero el juego se fue convirtiendo en mi vida diaria, y ahora estoy atrapada en un triángulo donde nadie es inocente. Lo conocí en el trabajo. Es de esos tipos que saben hablar, que te hacen sentir la única en el cuarto, aunque haya 20 personas alrededor. Empezó con comentarios sutiles, con cafés que aparecían misteriosamente en mi escritorio, con mensajes después de las juntas que decían: «Me encantó cómo presentaste. Eres brillante». Yo sabía que era casado, claro. Todos lo sabíamos. Llevaba un anillo brillante que nunca se quitaba. Pero también repetía hasta el cansancio que su matrimonio estaba muerto, que solo seguía ahí por costumbre y porque no quería lastimar a su esposa. Al principio lo ignoré. Me repetía que no iba a ser esa persona. Hasta que una noche, después de una cena de trabajo, me pidió que me quedara un poco más. Terminamos caminando juntos por la ciudad, hablando de la vida, de sus frustraciones, de mis miedos. Y cuando me besó, sentí que estaba firmando un contrato invisible con el diablo. Todo empezó en secreto. Mensajes escondidos, llamadas de madrugada, excusas absurdas para vernos a escondidas. Al principio me hacía sentir especial, como si tuviera acceso a una parte de él que nadie más conocía. Me repetía que conmigo se sentía vivo, que yo era lo que lo mantenía cuerdo. Y yo, con una mezcla de ingenuidad y deseo, me lo creí. Pasaron los meses, y el secreto empezó a volverse más pesado. Él me decía que algún día se separaría, que conmigo podía imaginar un futuro. Pero siempre había un «todavía no», un «cuando se acomoden las cosas». Y yo, atrapada en ese limbo, empecé a acostumbrarme. Hasta que un día, en una de nuestras citas, noté que estaba más inquieto de lo normal. Sudaba, se mordía el labio, se servía copa tras copa. Le pregunté qué pasaba, y me dijo que no podía contármelo todavía, que era algo delicado. Me quedé con esa espina clavada, pensando lo peor. ¿Acaso nos habían descubierto? ¿Acaso su esposa ya sabía de mí? La respuesta llegó sola, y no fue de su boca. Una semana después, mientras él estaba en el baño de un restaurante, su celular vibró en la mesa. Yo no suelo revisar celulares, pero esa vibración se sintió como una llamada del destino. Era un mensaje de su cuñada. Decía: «Ya sabes que no puedes ocultarlo más. Tarde o temprano todos lo verán». Mi corazón se aceleró. Cuando regresó, no pude quedarme callada. Le pregunté directo: «¿Qué está pasando?». Se quedó pálido, tragó saliva, y después de unos segundos me soltó la bomba. «Mi esposa está embarazada». Sentí que el mundo se me venía encima. La amante que se quejaba de ser invisible ahora tenía una rival que llevaba dentro de sí lo más poderoso que podía tener: un hijo. Pensé que ahí se acababa todo, que era mi señal para salir corriendo. Pero no, porque lo que vino después fue todavía más retorcido. Entre lágrimas y rabia contenida, él me dijo: «Lo peor no es que esté embarazada. Lo peor es que sospecho que ese hijo no es mío». Y en ese instante, entendí que mi papel en esta historia no era el de la villana secundaria, sino que estaba a punto de convertirme en parte de un enredo que ni las telenovelas más absurdas se atreverían a escribir. Después de que me confesó que su esposa estaba embarazada y que sospechaba que el hijo no era suyo, mi mundo se volteó por completo. Hasta ese momento, yo había sido la otra, la que estaba en segundo plano, la que aceptaba migajas de tiempo y cariño. Pero ahora me encontraba en medio de un drama que no parecía real. Y, lo peor de todo, sentí que estaba demasiado hundida para salir corriendo. Lo conocí en circunstancias que parecían inocentes. Yo acababa de entrar a la empresa, llena de ilusión, con ganas de demostrar que podía crecer. Él ya tenía años ahí, con una reputación de ser confiable, líder nato y con un encanto que pocos podían resistir. Siempre bromeaba con todos, pero conmigo era diferente. Me buscaba para platicar en los pasillos, me preguntaba por mi vida personal,
Recordaba detalles que yo apenas mencionaba. Y ese tipo de atención, cuando llevas tiempo sintiéndote invisible, puede convertirse en una droga. El primer paso fue un café después de una junta. Nada del otro mundo. Me habló de su esposa, de cómo llevaban años juntos, pero que las cosas ya no eran lo mismo. Lo pintó como un matrimonio desgastado, lleno de rutina, sin pasión. Y me juró que ella ya no estaba interesada en él, que dormían en camas separadas, que básicamente eran roomies con un papel firmado. Yo, con esa ingenuidad disfrazada de empatía, le creí. Lo siguiente fueron mensajes en horarios absurdos. ¿Ya comiste? ¿Cómo va tu día? No dejo de pensar en ti. Cosas que parecían simples, pero que poco a poco se fueron metiendo en mi cabeza. Me hacía sentir importante, vista, especial. Y cuando estás en un momento de soledad, ese tipo de atenciones pesan más de lo que deberían. No pasó mucho para que lo que era amistad disfrazada se convirtiera en algo más. Un día me invitó a una cena solo por trabajo. Recuerdo perfectamente cómo se veía. Camisa blanca arremangada, el reloj caro brillando bajo la luz tenue, la manera en que me miraba como si todo el restaurante desapareciera. Cuando me tomó de la mano, yo supe que estaba cruzando una línea de la que no había vuelta atrás. Y lo peor es que no quise detenerme. Los días siguientes fueron un torbellino. Mensajes ocultos, llamadas mientras su esposa creía que estaba en juntas, escapadas rápidas en horarios de comida. Me decía que yo era lo que lo mantenía vivo, que conmigo recordaba lo que era sentirse deseado. Y yo, en vez de sentir culpa, sentía un poder extraño. Era como si de pronto yo tuviera el control de una parte de su vida que nadie más conocía. Pero la realidad siempre encuentra la forma de colarse. Había momentos en los que desaparecía de golpe, en los que cancelaba citas porque tenía compromisos familiares. Y aunque intentaba sonar tranquilo, yo podía notar que su mundo estaba lleno de grietas. Algo en su tono, en sus miradas, me hacía sospechar que su esposa no era tan ciega como él decía. Un día, en medio de una de esas conversaciones que empiezan como chisme y terminan en confesión, una compañera me dijo: «Su esposa siempre ha tenido fama de lista. Demasiado lista. Si él cree que la engaña, se está engañando solo». Esa frase se me quedó tatuada en la mente. Y entonces, cuando finalmente me confesó que ella estaba embarazada, todas esas piezas empezaron a encajar. Claro que no era la esposa tonta y sumisa que él describía. Ella también jugaba. Ella también ocultaba secretos. Y yo, que pensé que era la villana de esta historia, apenas estaba entendiendo que había un guión mucho más retorcido del que imaginaba. Esa noche, cuando me contó lo del embarazo, en lugar de sentir que lo perdía, sentí que algo oscuro me empujaba a seguir. Ya no era solo un amor prohibido. Ahora era un juego de poder, de secretos y de mentiras. Y yo estaba dispuesta a quedarme para descubrir hasta dónde podía llegar. La noticia del embarazo no me dejaba dormir. No era mío, claro, ni suyo. Al menos eso creía él. Pero había algo en la manera en que lo contó que me hizo dudar de todo. Lo repetía una y otra vez, como si necesitara convencerme. Ese hijo no es mío, estoy seguro. Pero cuando alguien repite tanto algo, es porque en el fondo también se lo está repitiendo a sí mismo. Un par de semanas después, ocurrió algo que cambió el rumbo. Estábamos juntos en su departamento, sí, el que rentaba para trabajo, y que en realidad era nuestro escondite, cuando su celular vibró sin parar. Intentó ignorarlo, pero la pantalla se iluminaba una y otra vez con notificaciones. Yo no quería parecer la típica celosa, pero en el ambiente ya flotaba una tensión rara. Él entró al baño y dejó el celular sobre la mesa. Y ahí estaba yo, sola, viendo cómo aparecía un nombre en la pantalla. César. Lo primero que pensé fue: ¿quién carajos es César? El mensaje decía: avísame si necesitas que pase por ti después de la cita de hoy. Otro mensaje llegó segundos después. No olvides que el doctor dijo que era importante no cargar peso. Mi corazón se aceleró. Esa no era una conversación con mi amante. Esa era una conversación de alguien más, con su esposa. Cuando salió del baño,
Yo fingí normalidad, pero las dudas me taladraban la cabeza. ¿Por qué su esposa tenía a alguien que la acompañaba a citas médicas? ¿Por qué un tal César sabía más de ese embarazo que el propio esposo? Intenté sacar el tema con cuidado, preguntándole si conocía a alguien con ese nombre. Se puso nervioso, encendió un cigarro y me dijo que era solo un amigo de la familia. Esa respuesta me sonó tan ensayada que me dieron ganas de reír. Días después, la vida me dio una pista inesperada. Fui a una cafetería cerca de la oficina a comprar algo rápido. Mientras esperaba mi café, escuché risas detrás de mí. Volteé y ahí estaba ella, la esposa, con la panza apenas notoria. Y con un hombre que, sin duda, era César. No era un simple acompañante. Se notaba en cómo le tocaba la espalda, en cómo le acomodaba el abrigo, en la manera en que ella lo miraba como si fueran cómplices de algo mucho más grande. Mi instinto me decía que ahí había algo turbio. Ella no parecía una mujer engañada, ni una víctima. Más bien, parecía que estaba disfrutando de tener el control, de saber un secreto que su esposo desconocía. No aguanté y se lo conté a mi amante. Le dije: «Vi a tu esposa con ese César y no parecía nada inocente». Se puso rojo, golpeó la mesa y me gritó que dejara de inventar cosas. Pero sus manos temblaban y sus ojos tenían ese brillo de alguien que acaba de escuchar la verdad que tanto temía. Esa misma noche, mientras dormía a su lado, escuché cómo murmuraba en sueños: «No puede ser mío». Era como si incluso en sus pesadillas se repitiera lo mismo. La bomba me cayó encima unos días después, cuando, revisando mi propio celular, encontré un mensaje que me dejó helada. Una compañera del trabajo, que también conocía a la esposa, me mandó un pantallazo de un chat grupal donde hablaban de ella. Una amiga en común había escrito: «Qué descarada, ir a la clínica con César como si fuera el esposo, y todavía presumir que el bebé es suyo». Ahí entendí que todo el círculo cercano ya sabía la verdad. La única persona que seguía en la oscuridad era mi amante. El hombre que yo veía como astuto, manipulador y encantador. Estaba siendo engañado igual que yo. Y entonces me di cuenta. Yo pensaba que era la tercera en discordia, pero en realidad había un cuarto jugador en esta historia. La primera vez que vi a su esposa de cerca fue como recibir un golpe en el estómago. Yo había jurado mantenerme lejos, jugar mi papel en las sombras, pero la vida tiene un talento especial para ponerte justo frente a lo que más temes. Era el cumpleaños de un jefe en común, y claro, ella estaba invitada. Llegó radiante, con la panza apenas asomando bajo un vestido ajustado, y con una sonrisa que me dejó helada. No era la sonrisa de una mujer destruida, ni de alguien engañado. Era la sonrisa de alguien que sabe más de lo que aparenta. Yo intenté desaparecer entre la multitud, pero sentía su mirada encima de mí. Era como si sospechara, como si supiera quién era yo. Me repetía que era paranoia, que solo era mi culpa comiéndome viva. Pero entonces ocurrió algo que me confirmó lo contrario. Mientras el grupo cantaba las mañanitas, ella se acercó a mí. Sí, directo a mí. Me abrazó como si nos conociéramos de toda la vida, y me dijo al oído: «Los secretos siempre terminan pareciéndose, ¿no crees?». Yo me quedé congelada, incapaz de responder. ¿Qué demonios significaba eso? ¿Acaso estaba insinuando algo? El resto de la noche me dediqué a observar, y lo que vi fue peor de lo que imaginaba. No estaba sola. César estaba ahí también, actuando como el amigo de toda la vida. Le sostenía la bolsa, le servía agua, le acomodaba la silla. Y ella, con una naturalidad impresionante, le devolvía sonrisas y caricias escondidas que no eran de amistad. Nadie parecía notarlo. O tal vez todos preferían mirar hacia otro lado. Yo me sentía atrapada en un circo. Era como si cada persona en ese lugar supiera que había más de una traición flotando en el aire. Y yo, en medio, tratando de fingir normalidad, mientras mi mente gritaba que estaba metida en un juego demasiado sucio. Esa noche, cuando me despedí de mi amante, no aguanté más y le solté: «Tu esposa sabe. Lo sabe todo». Él me miró con cara de loco y me dijo que estaba exagerando,
que ella no tenía idea de nada. Pero mis palabras lo hicieron tambalear. Lo noté. Se encendió un cigarro tras otro, y en su silencio se notaba que dudaba de todo. Al día siguiente, como si el destino quisiera hundirme más, recibí un mensaje inesperado. Era de un número desconocido, pero el contenido me dejó sin aliento. ¿Qué se siente ser la segunda opción de alguien que nunca va a dejar a su esposa? Disfruta lo que te toca, porque pronto todo saldrá a la luz. Me temblaban las manos. ¿Era ella? ¿Sabía realmente quién era yo? Corrí a enseñarle el mensaje a mi amante, y él, en lugar de tranquilizarme, explotó. Me dijo que si yo había empezado a buscar problemas, lo mejor era que me alejara. Lo vi más furioso que nunca, y por primera vez pensé que quizá todo esto iba a terminar mal, muy mal. Esa noche lloré sola en mi cuarto. No era la víctima, lo sabía, pero tampoco era la única culpable. Lo que más me aterraba era darme cuenta de que la esposa no era ingenua, no era la mujer abandonada que él me pintaba. Era alguien jugando su propio juego, y lo estaba jugando mejor que todos nosotros. Y entonces entendí las palabras que me había susurrado al oído. Los secretos siempre terminan pareciéndose, porque sí. El mío y el suyo eran exactamente igual de sucios. Dicen que en toda familia hay un amigo cercano, que siempre está presente. Ese que aparece en fotos, que acompaña a las reuniones, que ayuda en las mudanzas y que parece casi de la familia. En la historia de mi amante y su esposa, ese amigo se llamaba César. Y mientras más lo observaba, más me convencía de que no era tan amigo como todos decían. Después de la fiesta, no pude quitarme de la cabeza la imagen de César con la esposa. Esa forma de acomodarle la silla, de sostenerle la mano como si fuera lo más natural del mundo. Yo necesitaba confirmarlo, y la oportunidad llegó más rápido de lo que pensé. Una tarde, pasé por casualidad, o tal vez no tan casual, cerca de la clínica donde ella tenía controles prenatales. Y ahí estaba él, César, acompañándola como si fuera el esposo. Ella caminaba despacio, con la panza ya más notoria, y él cargaba su bolso, la carpeta médica y hasta la botella de agua. Pero lo que me heló la sangre fue ver cómo, al salir, él le dio un beso en la frente. No era un gesto de amistad, era intimidad. Esa complicidad que solo tienen dos personas, que comparten un secreto demasiado grande. Esa noche le conté todo a mi amante. Le dije sin rodeos: «Tu esposa no está sola en esto. César es más que un amigo. Él va con ella a las consultas. Él está ahí cuando tú no». Esperaba que me gritara, que me insultara, que me dijera que estaba loca. Pero lo que hizo fue peor. Se quedó en silencio. Se encendió un cigarro, después otro, y no dijo ni una palabra. Su cara lo decía todo. Él también lo sospechaba. Los rumores no tardaron en llegar. Una vecina de su esposa, que era amiga de una prima mía, me contó algo que confirmaba mis peores miedos. Dijo que cada vez que el esposo viajaba por trabajo, César dormía en la casa. Que lo había visto llegar de madrugada, con bolsas del súper, como si viviera ahí. Y que incluso lo había escuchado hablar con el médico en la última cita, presentándose como el papá del bebé. Yo me quería arrancar los cabellos. ¿Cómo era posible que mi amante, el hombre que juraba tener todo bajo control, no viera lo que todo el mundo ya sabía? La respuesta era sencilla: no quería verlo. Era más fácil engañarse, pensando que todavía era el centro de la vida de su esposa, que aceptar que lo estaban utilizando. El colmo llegó un fin de semana. Él me dijo que no podía verme porque tenía que llevar a su esposa a una reunión familiar. Pero a mí me olió raro, así que hice lo que cualquier persona con el corazón podrido por los celos haría. Lo seguí. Y lo que vi fue como una bofetada. En la reunión, mi amante era un invitado más. El que de verdad brillaba era César. Se movía como si fuera parte de la familia, como si todos lo aceptaran. Nadie lo miraba raro, nadie lo cuestionaba. Al contrario, lo trataban con respeto, con cariño, casi como si lo reconocieran como el verdadero padre del bebé. Esa noche me prometí que ya no iba a seguir hundiéndome más, que iba a dejarlo todo antes de salir arrastrada por un escándalo que no me pertenecía. Pero el problema era que ya estaba demasiado adentro.
porque mientras más trataba de soltarlo, más me necesitaba él. Y mientras más lo necesitaba él, más curiosidad me daba saber hasta dónde estaban dispuestos a llegar su esposa y su amigo cercano. Y lo peor es que, en el fondo, yo también quería ver la explosión. Cuando las piezas empezaron a encajar, ya no había vuelta atrás. Lo que al inicio era un secreto emocionante, se había convertido en un monstruo que nos devoraba a todos. Yo sabía demasiado, y él también lo intuía. Estábamos en una relación donde ya no éramos amantes, éramos cómplices de un desastre que estaba a punto de estallar. Una noche, después de días de tensión insoportable, exploté. Llevábamos horas en su departamento, él bebiendo sin parar y yo preguntando una y otra vez lo mismo. ¿Qué vas a hacer con el embarazo? Hasta que al fin, sin mirarme, lo admitió. No sé si ese hijo es mío. La frase cayó como una bomba. Yo quería gritarle en la cara. Claro que no es tuyo. Todos lo saben menos tú. Pero me contuve. Le pregunté si realmente creía que su esposa lo engañaba. Y ahí me soltó algo que me heló la sangre. Necesito que me ayudes a descubrirlo. Al principio pensé que estaba bromeando, pero su mirada lo decía todo. Quería que yo, la amante, me convirtiera en investigadora de su propia desgracia matrimonial. Una parte de mí quería mandarlo al diablo, pero otra sentía morbo. Era como si la historia se hubiera convertido en un chisme del que no podía apartar la vista. Pasamos horas discutiendo cómo hacerlo. Él quería pruebas, algo que pudiera confirmar sus sospechas sin margen de error. Y ahí salió el tema más oscuro. Una prueba de ADN. Yo, incrédula, le pregunté cómo pensaba lograrlo. Y él, con una calma que me asustó, dijo: «Tú puedes acercarte a ella». En ese momento, me di cuenta de hasta qué punto estaba enferma esta situación. Yo, la amante, infiltrándome en la vida de la esposa embarazada para conseguir pruebas en contra de ella. Pero contra todo sentido común, acepté. No porque quisiera ayudarlo realmente, sino porque la curiosidad me estaba matando. El plan empezó con lo obvio: acercarme. Busqué excusas para coincidir en lugares donde sabía que ella estaría. Fingí simpatía, mostré interés en su embarazo. Y sorprendentemente, ella no me rechazó. Al contrario, parecía disfrutar tener alguien con quien hablar. En una de esas conversaciones, entre risas nerviosas, me confesó algo que me dejó sin aire. Me dijo que estaba feliz, que por fin se sentía viva, y que lo que llevaba en su vientre era la prueba de que su vida ya no dependía de un matrimonio muerto. Yo no sabía si estaba delirando o si realmente estaba confirmando lo que todos sospechábamos, que el bebé no era de mi amante. Salí de ahí con un nudo en la garganta. Él me esperaba ansioso, como un niño esperando un regalo. Cuando le conté lo que había dicho su esposa, se puso pálido. Golpeó la mesa, maldijo una y otra vez, y luego se quedó en silencio. Yo pensé que iba a derrumbarse, pero lo que hizo fue peor. Me miró directo a los ojos y dijo: «Entonces tenemos que conseguir la prueba, cueste lo que cueste». Ese «cueste lo que cueste» me persiguió toda la noche. No pude dormir, pensando en lo que estábamos por hacer. Porque ya no se trataba de un secreto o de un engaño. Ahora estábamos cruzando la línea hacia algo más peligroso. Y lo peor es que, en el fondo, yo quería ver hasta dónde llegaría todo. Porque lo cierto es que ya no era solo su drama, era el mío también. Cuando él me dijo que necesitábamos una prueba, cueste lo que cueste, yo pensé que estaba exagerando. Pero no, hablaba en serio. Lo miré intentando encontrar algo de cordura en su rostro, pero solo vi desesperación. Y la desesperación es peligrosa. Me explicó su idea como si fuera lo más lógico del mundo. Acercarme más a su esposa, ganarme su confianza y, de alguna manera, conseguir algo que pudiera servir para una prueba de ADN. Un cepillo de dientes, un vaso usado, un mechón de cabello. Cualquier cosa que nos diera certeza. Yo me quedé helada. Nunca en mi vida imaginé que estaría planeando algo así, y menos por un hombre que ni siquiera era mío. Lo peor es que acepté. No porque creyera que era lo correcto, sino porque me carcomía la curiosidad. Quería confirmar lo que todos sospechaban. Quería saber si el bebé realmente era de César,
el supuesto amigo cercano. El primer paso fue hacerme su aliada. Y, sorprendentemente, no me costó tanto. Ella parecía feliz de tener con quien hablar, alguien que no fuera de la familia, alguien que no la juzgara. En nuestras charlas, me contaba lo difícil que era sentirse sola en medio del embarazo, cómo su esposo estaba ausente y cómo César siempre estaba ahí. Yo fingía empatía, pero por dentro lo único que quería era que se le escapara algo que confirmara mis sospechas. Una tarde, mientras tomábamos café, me confesó algo que me dejó temblando. Dijo que había noches en las que se sentía culpable, pero que luego miraba su panza y se convencía de que había tomado la mejor decisión. Yo le pregunté, como quien no quiere la cosa: ¿y tu esposo sabe que fue decisión tuya? Ella soltó una risa corta, casi burlona, y dijo: él cree lo que quiere creer. Esas palabras me atravesaron como cuchillo. Ella sabía. Sabía perfectamente que su esposo dudaba, que estaba atrapado en un laberinto y parecía disfrutarlo. Esa misma tarde conseguí lo que buscábamos. Mientras ella iba al baño, dejé que el instinto me guiara. En la mesa había quedado su vaso con restos de café. Lo metí rápido en mi bolsa, con el corazón latiendo tan fuerte que pensé que me iban a descubrir. Fue el momento más bajo y más vergonzoso de mi vida, y al mismo tiempo el más excitante. Porque con ese vaso teníamos lo que necesitábamos. Cuando se lo llevé a mi amante, lo miró como si fuera un tesoro. Me abrazó, me besó, me dijo que era su ángel. Yo solo pensaba en lo enfermo que estaba todo. Un hombre casado agradeciéndole a su amante que le robara el ADN de su esposa para confirmar si lo habían engañado. Era tan absurdo que hasta me dio risa. Pero la risa se me borró rápido, porque cuando llamamos al laboratorio para preguntar por el procedimiento, nos dijeron algo que nos complicaba la vida. Necesitábamos también una muestra del supuesto padre. Y ahí fue donde todo se volvió más oscuro. Si de verdad es César, me dijo él, entonces tenemos que conseguir algo suyo también. Yo no podía creerlo. Ya no era suficiente con involucrar a la esposa. Ahora queríamos meter al amigo en esta locura. Pero cuando lo vi, con los ojos rojos, las manos temblando y la voz quebrada, entendí que no iba a detenerse. Y ahí estaba yo, atrapada en su desesperación. Una parte de mí quería salir corriendo y olvidarme de todo. Pero otra parte, más retorcida, quería seguir. Porque ya no era solo el secreto de ellos. Era el mío también. Cada vez que me acercaba más a la esposa, sentía que estaba jugando con fuego. Yo sabía que lo que estaba haciendo era sucio, peligroso y hasta humillante, pero no podía detenerme. Y lo peor es que, mientras más hablábamos, más me convencía de que ella no era la víctima de esta historia. Era una jugadora más, y quizá la más hábil de todos. Una tarde, aceptó que la acompañara a comprar ropa de maternidad. Yo estaba nerviosa, pensando en cómo mantener la calma y fingir interés en vestidos que no eran para mí. Caminamos entre estantes, ella escogiendo prendas, y yo cargando las bolsas como si de verdad fuéramos amigas. En un momento, mientras probaba un vestido, salió del probador y me miró con una sonrisa rara. No era una sonrisa de gratitud, era la de alguien que sabe un secreto demasiado jugoso. ¿Sabes? Me dijo con un tono ligero, casi como quien cuenta un chisme. No te imaginas de quién es el bebé. Sentí que se me helaba la sangre. Me quedé quieta, con la prenda en las manos, fingiendo que no me importaba. Le pregunté con voz temblorosa: ¿y de quién es? Ella se acercó, me miró directo a los ojos y susurró: definitivamente no es de mi esposo. Me quedé sin aire. Podía sentir el corazón golpeándome en los oídos. Ella no me dio más detalles en ese momento. Simplemente soltó una carcajada nerviosa y cambió de tema, como si nada hubiera pasado. Pero ese comentario me persiguió toda la noche. Cuando se lo conté a mi amante, reaccionó como una bomba. Gritó, golpeó la mesa, lanzó su celular contra la pared. Decía que lo sabía, que siempre lo había sospechado, que todos lo miraban como un idiota. Yo intenté calmarlo, pero estaba fuera de sí. Y de repente, en medio de la rabia, me dijo: necesitamos saber quién es. Yo le contesté que ya sabíamos,
que lo más probable era César. Pero él negó con la cabeza. No, no puede ser tan obvio. Tiene que haber alguien más. Y ahí fue cuando entendí que su paranoia ya lo había consumido. Los días siguientes me acerqué aún más a la esposa, buscando que soltara algo más. Y vaya que lo soltó. Una noche, entre lágrimas y risas, me confesó que estaba enamorada, que por fin sentía que vivía algo real. Yo, tratando de sonar neutral, le pregunté si hablaba de César. Ella negó con la cabeza, con una calma que me heló. César solo es la pantalla, dijo. El verdadero padre es alguien que jamás te imaginarías. Me quedé helada. No quise insistir demasiado, pero dentro de mí todo se revolvía. Si no era César, ¿entonces quién? ¿Quién más podía estar involucrado en este enredo? Cuando se lo conté a mi amante, su cara cambió por completo. Ya no era rabia, era miedo. Se quedó callado un largo rato, y luego dijo en voz baja: «Solo hay una persona que no podría perdonarle. Mi propio hermano». Yo pensé que estaba delirando, exagerando por los celos, pero en el fondo algo me decía que tenía razón. Y esa posibilidad abría un nuevo nivel de desastre. Porque si el bebé era de su hermano, entonces esto no era solo una infidelidad. Era una traición familiar que podía destruirlos a todos. Esa noche, mientras intentaba dormir, sentí que mi vida se había convertido en una telenovela maldita, de esas que uno mira solo por morbo. Pero lo peor es que yo no era espectadora. Yo era parte del elenco. Cuando escuché a mi amante decir que sospechaba de su hermano, pensé que estaba enloqueciendo. Era imposible, ¿no? ¿Cómo iba a ser el hermano el verdadero padre del bebé? Sonaba demasiado enfermo incluso para nuestra historia, pero a medida que empecé a atar cabos, la idea dejó de parecer absurda y empezó a tener sentido. Lo primero fue recordar cómo hablaba la esposa de él en las reuniones familiares. Siempre mencionaba a su cuñado, con una sonrisa distinta, como si no hablara de un pariente político, sino de alguien más cercano. Comentarios pequeños, pero con veneno. Tu hermano sí que sabe escuchar. Ojalá todos tuvieran su paciencia. ¿Qué detalle el que tuvo contigo en Navidad? En su momento lo pasé por alto, pero ahora todo brillaba con una luz macabra. La confirmación llegó de la manera más estúpida. Una tarde, mientras la esposa y yo tomábamos un café, sonó su celular. En la pantalla apareció el nombre de Carlos, con un corazón escrito junto al nombre. Yo sabía que Carlos era el hermano menor de mi amante. Lo sabía porque él me lo había mencionado varias veces. Incluso me había mostrado fotos de ellos juntos. La esposa, nerviosa, apagó el celular sin contestar. Fingió que no había pasado nada, pero yo vi cómo se le aceleró el pulso. Esa misma noche se lo conté a mi amante. Le dije: «Vi el nombre de tu hermano en el celular de ella, acompañado de un corazón». No me creyó al principio. Me gritó que estaba inventando, que quería enloquecerlo. Pero luego, en silencio, se desplomó en el sillón. No lloró, no habló, simplemente se quedó ahí, como si le hubieran quitado el alma. Los días siguientes fueron un infierno. Él me buscaba desesperado, quería saber más, necesitaba pruebas. Y yo, entre el morbo y la culpa, seguía jugando al detective. Empecé a fijarme en los detalles. Llamadas a escondidas, visitas repentinas de Carlos, coincidencias demasiado obvias. Todo apuntaba a lo mismo. El colmo fue una reunión familiar. Yo no debía estar ahí, pero él insistió en que lo acompañara como amiga. Era la típica comida de domingo, con primos, tíos y la abuela. Y en medio de las risas, los comentarios y los brindis, vi algo que me revolvió el estómago. La esposa estaba en la cocina, sirviendo un pastel. Carlos se acercó por detrás, la abrazó suavemente por la cintura y le susurró algo al oído. Ella sonrió, inclinó la cabeza y se quedó quieta, disfrutando del momento. Nadie parecía notarlo, pero yo lo vi clarísimo. Y mi amante también. Cuando salimos de esa casa, el silencio en el coche era insoportable. Él manejaba con los nudillos blancos de tanto apretar el volante. Yo sabía que estaba al borde de perder el control. Finalmente lo dijo en voz baja, casi como un murmullo. «Si es de mi hermano».
Entonces no solo me engañó ella, me traicionó mi propia sangre. En ese instante supe que la explosión estaba a punto de ocurrir. Esto ya no era una simple historia de infidelidad. Era un terremoto familiar, un escándalo que podía destruir a todos los involucrados. Y lo peor es que, sin quererlo, yo estaba metida hasta el cuello. Al llegar a su departamento, me miró con una calma que me asustó más que cualquier grito. «Si esto se confirma», dijo, «no pienso quedarme de brazos cruzados». Esa frase me dejó helada, porque ya no hablaba de pruebas, ni de laboratorios, ni de sospechas. Hablaba de venganza. Y yo sabía que cuando alguien está herido de esa forma, cualquier cosa puede pasar. El día en que todo se vino abajo, no empezó con gritos, empezó con un silencio incómodo. Una comida familiar, como esas de domingo, donde todos fingen que son una familia feliz, aunque las miradas digan lo contrario. Yo no debía estar ahí, pero él insistió en que lo acompañara, esta vez sin presentarme como amiga. Simplemente me llevó. Nadie preguntó nada, y eso fue lo más raro. Como si todos ya supieran que yo era parte de la ecuación. La mesa estaba servida, los platillos al centro, la abuela dirigiendo la oración. Y en medio de la escena, ella, la esposa, con la panza ya imposible de ocultar. A su lado, Carlos, el hermano, atendiéndola como si fueran una pareja oficial. Nadie lo cuestionaba, nadie lo miraba raro. Era como si todos aceptaran una realidad que mi amante se negaba a ver. El ambiente explotó cuando alguien, entre chistes, dijo: «Ese bebé va a heredar la sonrisa de la familia». Todos rieron, menos mi amante. Lo vi apretar los puños, contener la respiración. Y entonces, sin pensarlo, se levantó y golpeó la mesa con tal fuerza que los vasos casi se volcaron. «Digan la verdad de una vez», gritó con los ojos rojos y la voz quebrada. «Ese hijo no es mío». El silencio fue brutal. Nadie se movió, nadie respiró. La esposa lo miró con una calma que me dio escalofríos. Se acomodó el cabello, tomó aire y dijo despacio: «Tienes razón. No es tuyo». Las palabras retumbaron en el cuarto como un disparo. Mi amante se desplomó en la silla, incapaz de reaccionar. Y entonces ella, sin un solo titubeo, miró a todos los presentes y señaló a Carlos. «Es de él». El caos fue inmediato. La abuela llorando, los tíos murmurando, la madre tratando de levantarse de la mesa sin desmayarse. Carlos no negó nada. Solo tomó la mano de la esposa y la sostuvo con firmeza, como si esa fuera su declaración. Yo estaba paralizada, observando cómo el mundo de mi amante se desmoronaba frente a todos. Nunca lo había visto tan roto. Intentó levantarse para golpear a su hermano, pero lo detuvieron entre varios. La rabia que tenía en los ojos era la de alguien que ya no podía distinguir entre el dolor y la locura. Al final, la reunión terminó en gritos, en reproches y en portazos. Yo salí detrás de él, tratando de alcanzarlo, pero no me escuchaba. Solo repetía una y otra vez: «Me traicionaron, me lo quitaron todo». Esa noche bebió hasta perder el sentido, y yo me quedé ahí cuidándolo, aunque sabía que ya nada iba a ser igual. En los días siguientes, todo se volvió un escándalo. La noticia corrió como pólvora en la familia y entre los amigos cercanos. Nadie hablaba de otra cosa. Mi amante quedó como el hombre engañado, humillado, el que perdió a su esposa y a su hermano al mismo tiempo. Y yo quedé como la sombra, la que siempre estuvo ahí, la que todos sabían, pero nadie se atrevía a señalar. Lo último que me dijo, antes de desaparecer unos días, fue lo que más me asustó. Con voz fría, sin mirarme, dijo: «Esto no se queda así». No sé qué quiso decir. No sé si hablaba de venganza, de justicia, o de hundirse con todos. Lo único que sé es que esa historia, que empezó como un secreto prohibido, terminó convirtiéndose en una bomba que explotó en todas nuestras caras. Y ahora vivo con el miedo constante de que lo peor aún no haya pasado. Han pasado semanas desde aquella comida familiar que lo destrozó todo. La esposa vive con Carlos como si nada hubiera pasado, presumiendo el embarazo sin importar las miradas de desprecio. La familia está dividida. Algunos la apoyan, otros ni les dirigen la palabra.
De mi amante no sé mucho. Se alejó de todos, incluso de mí. Solo me mandó un mensaje una madrugada. Todavía no entienden lo que hice. No explicó nada más. Desde entonces no he vuelto a verlo. Algunos dicen que está planeando demandar. Otros murmuran que busca pruebas para hundirlos legalmente. Pero yo, que lo conozco, sé que su mirada no hablaba de demandas. Hablaba de revancha. Y cada noche, cuando me quedo sola, me atormenta la misma pregunta. ¿Qué pasará cuando decida actuar? Porque algo me dice que lo peor todavía no empieza.